Gracias, hermano, por la bienvenida. Gracias por la invitación. Voy a entrar, hermanos, entonces de lleno a la materia. Y bueno, quiero saludar primero que nada a todos los pastores de México, a los líderes de las iglesias y a todos los hermanos en Cristo. Les saluda su amigo y servidor, Jaime Rojas Enríquez. Quiero decirles que en verdad, hermanos, es un gozo estar con ustedes y aunque sea a la distancia, les envío un cariñoso saludo y un fraternal abrazo. Agradezco la invitación que me hizo la mesa directiva de la Alianza de Pastores Bautistas de México para participar hoy en la exposición de la palabra a través de este congreso llamado COVID. Y para quienes no me conocen, quiero decirles que actualmente sirvo como pastor de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz, ya lo dijo el hermano Hilario. Sirvo también como segundo vicepresidente de la Convención Nacional Bautista de México. Mi esposa se llama Verónica Hernández y tenemos 3 hijos, una nietecita de 3 años. Y bueno, pues he servido también como presidente de la Convención Regional Bautista Veracruz Centro por 5 años y también actualmente soy el presidente de la Alianza de Pastores de la ciudad de Veracruz y Boca del Río. Pero bueno, ahí le voy a parar ya porque no estamos aquí para hablar más de mí, sino para hablar de Dios y de su palabra. Permítanme, queridos hermanos, iniciar con una oración. Voy a pedirles que cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por darnos la bendición, Señor, de estar juntos, tus siervos, los líderes y hermanos en Cristo de todas las iglesias bautistas de México. Gracias, Señor, por este privilegio que me concedes de poder presentar tu santa y bendita palabra. Te ruego, Señor, que hables a nuestro corazón, que prepares la mente y el corazón de todos los oyentes y de los que incluso el día de mañana, más tarde u otro día, habrán de accesar a esta transmisión. Señor, que tu palabra haga eco en el corazón de todos, que tu palabra fluya en medio de nosotros y que seamos edificados. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Queridos hermanos, quiero decirles que para mí, en lo personal, ha sido muy interesante y muy valiosa la iniciativa de aprovechar esta pandemia para ocuparnos precisamente del reino de Dios. Es muy grato poder escuchar a varios pastores, a varios siervos de Dios que han lanzado retos y desafíos a los pastores e iglesias de todo el país. Estos retos y desafíos son el resultado sin duda de la meditación y de la reflexión que hemos tenido durante esta pandemia. Algunos de estos desafíos son simplemente mandatos olvidados y dejados de lado, porque sin duda nada es nuevo debajo del sol. Pero ciertamente con la sacudida triste y dolorosa que Dios nos ha dado, hemos aprendido y hemos entendido también y hemos llegado a la conclusión de que la iglesia del Señor aún tiene algunas cosas que hacer o muchas cosas que hacer. Hay algunas cosas que descuidamos, que debemos retomar y otras más que debemos innovar y actualizar con el fin de cumplir la misión dada por el Señor Jesús a su iglesia, que es precisamente predicar el Evangelio y extender su reino. Yo espero en el Señor que cada uno de nosotros, desde su propia trinchera, podamos llevar a cabo estos desafíos y podamos entrar en este avivamiento que sin duda está llegando a la iglesia del presente siglo. El tema, hermanos, que les compartiré lo he titulado ¿Qué hacer para recuperar la pasión de hacer discípulos? ¿Qué tenemos que hacer para recuperar la pasión de hacer discípulos? Para ello, hermanos, vamos a leer primero un texto bíblico que voy a utilizar como referencia para el primer punto de mi mensaje.
Esta cita bíblica está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5. Sean tan amables los que lo puedan hacer de buscar esta cita bíblica, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 5. La palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para recuperar la visión de hacer discípulos? En primer lugar, quiero decirles que debemos volver, según la lectura bíblica, debemos volver a nuestro primer amor. Solo así, queridos hermanos y amigos, despertaremos el fervor y la pasión que hemos perdido. ¿Cuántas cosas valiosas hemos hecho durante esta pandemia? Para muchos, hacía mucho tiempo que no leían la palabra de Dios. Algunos habían descuidado incluso la oración, tanto personal como familiar. Los temores y el caos nos hicieron volver a estas importantes disciplinas cristianas olvidadas. Muchos también, hermanos, han hecho compromisos serios con Dios de vivir una vida de santidad, de vivir una vida de compromiso. Muchos han pedido perdón a Dios por llevar quizá una vida carnal y una vida rutinaria enfocada solo en sus propias necesidades. Tuvo que pasar esto para que volviéramos a la vida cristiana y para que volviéramos a ser iglesia. Algunos hoy, queridos hermanos, están ansiosos, a mí lo han dicho los hermanos de la iglesia, algunos conocidos están ansiosos de que ya termine todo este caos, toda esta pandemia, y que nos den incluso la señal de poder abrir de nuevo los templos. Hay quienes están anhelando ya volver a su templo o a la iglesia, como algunos lo llaman, pero yo les pregunto en esta noche, ¿para qué quieren volver al templo? ¿Cuál es la razón de volver al templo? ¿Acaso desean volver para volver a lo mismo o para volver a ser una iglesia adormecida y en algunos casos una iglesia moribunda? Otros quieren volver simplemente para saludar a los hermanos y para abrazarlos y saber que todos están bien. Otros quieren volver simplemente para ver el templo, a ver cómo quedó, cómo está. Pero la pregunta que yo tengo para ustedes, ¿cuántos en realidad habremos aprendido la lección? ¿Cuántos nos habremos hecho conscientes de la triste realidad de nuestra familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo que vagan por la vida sin Dios y sin esperanza? ¿Cuántos realmente hemos entendido que Dios realmente nos ha llamado a usted y a mí para evangelizar, para ser discípulos y para extender su reino? Y que al volver a reunirnos, ese deber realmente lo podamos cumplir. Debemos, hermanos, realmente ocuparnos como iglesia del Señor en hacer discípulos y extender su reino. Esperamos en Dios que eso realmente lo podamos cumplir al regresar a los templos, al regresar a la comunión de la iglesia, que realmente podamos hablar con Cristo el Señor y que volvamos realmente a levantarnos como una iglesia gloriosa, como una iglesia sin mancha y sin arruga, como una iglesia donde todos nuestros amigos, familiares y conocidos puedan realmente venir a conocer a Cristo. Definitivamente, queridos hermanos, pastores y líderes, creo
que lo que está aconteciendo hoy en día en todo el mundo no es obra de la casualidad, es Dios sin duda quien nos ha permitido vivir toda esta situación, porque su iglesia, queridos hermanos, nos hemos olvidado de Él y nos hemos olvidado de su reino. En otras palabras, como dice el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, hemos dejado nuestro primer amor. Saben, hermanos queridos, la gran mayoría de los miembros de las iglesias hoy en día nos hemos enredado en los negocios de la vida y nos hemos hecho a la idea que lo que vivimos y lo que hacemos es lo más importante. Hemos creído esta mentira de Satanás y esta es la queja del Señor Jesucristo contra la iglesia de Éfeso, pero también contextualizando el pasaje bíblico, es la misma queja de Jesús en contra de la iglesia del presente siglo. Sin ningún motivo, queridos hermanos, me atrevo a decir, sin ningún motivo hemos dejado de tener pasión. Hemos dejado de lado el fervor cristiano por la obediencia a Dios y a su palabra. Hemos estado ocupados más en nuestra comodidad, en gustos nuestros que por predicar y extender el reino de Dios. Amados hermanos, yo le pregunto en esta noche, ¿a dónde se ha ido esa pasión que teníamos antes, que teníamos cuando conocimos a Cristo? ¿A dónde se ha ido esa pasión? ¿En dónde la hemos enfocado? Porque evangelizar y hacer discípulos es la función central de cada creyente y de cada iglesia del presente siglo. Desde la antigüedad, queridos hermanos, vemos en la palabra de Dios a hombres y a mujeres que tenían precisamente una gran pasión y que tenían un gran fervor por predicar. A ellos no les importaba si había comodidad, ni siquiera les importaban los peligros con los cuales se enfrentaban. Pero mis amados hermanos, ellos obedecían a la voz del Señor fielmente y debemos entonces nosotros también recuperar nuestro primer amor. El Señor Jesús ahí mismo en el libro de Apocalipsis donde acabamos de leer, ahí mismo el Señor dice lo que tenemos que hacer. Él dice que tenemos que volvernos a Él en arrepentimiento sincero. Tenemos que volver de nuevo a la palabra de Dios. Tenemos que volver al Nuevo Testamento para observar lo que hacía la iglesia del Señor. Mis amados hermanos, esta pandemia seguramente Dios la ha utilizado para que ya lo hagamos, para que ya volvamos a nuestro primer amor. Al ir a la palabra de Dios debemos ir, hermanos, precisamente con un corazón dispuesto y con una mente abierta para cumplir sus mandatos. ¿De qué sirve conocer la gran comisión y conocerla de memoria si en la vida práctica no la llevamos a cabo? Así es que, queridos hermanos que nos están escuchando, ha llegado el tiempo de comenzar de nuevo. Ha llegado el tiempo de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y salir, hermanos, sin temor alguno, a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Jesús, mis amados hermanos, es el mejor ejemplo y es el modelo supremo a seguir. El ministerio terrenal fue básicamente un evangelismo hacia las multitudes, pero también un evangelismo personal. Así es que volvamos hoy a nuestro primer amor, porque solo así podremos recuperar la pasión de hacer discípulos. Dígale al Señor, por favor, que le perdone y que le dé una nueva oportunidad de servirle en esta importante tarea que la pandemia, hermanos, que hoy vivimos, haya valido la pena. Así es de que, ¿qué debemos hacer para recuperar la pasión de hacer discípulos? Tenemos que volver a nuestro primer amor. En segundo lugar, hermanos, también debemos de ver en realidad a las personas con compasión. Voy a leer otro pasaje de la Escritura muy conocido, allí en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del rey y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Amados hermanos, el Señor nos manda en su palabra que recuperemos realmente la pasión de hacer discípulos. Y una segunda cosa que tenemos que hacer, además de volver a nuestro primer amor, es que también debemos ver a las personas y debemos verlas con compasión. Tenemos que entender, queridos hermanos, que para recuperar la pasión debemos ver en serio a las personas que nos rodean. Yo no sé usted realmente qué es lo que siente cuando ve por el internet o ve en la televisión las imágenes de guerra, de hambre, de accidentes, de violencia, de crímenes, secuestros, epidemias y demás cosas feas y negativas. Pero creo, sin temor a equivocarme, que nosotros nos llenamos de tristeza y de dolor por lo que está pasando a nuestro alrededor, porque esas imágenes realmente simbran a cualquiera y nos despiertan, queridos hermanos, a la compasión. Amados hermanos, desde los tiempos de Jesús, estas cosas de los problemas del pecado y la maldad, desde los tiempos de Jesús, formaban parte de la vida diaria. En ese tiempo del Señor Jesús también las multitudes estaban cansadas y agobiadas por todo eso. Y tal condición, dice la palabra de Dios, que despertó realmente la compasión del Señor Jesús. La compasión, queridos hermanos, es sinónimo de misericordia. Tener compasión y tener misericordia es lo mismo. Y tener compasión o misericordia es precisamente sentir dolor y tristeza por la desgracia en que viven las personas. Pero déjeme decirle que el que es compasivo no solamente siente dolor y tristeza, sino que además hace algo para aliviar ese dolor y esa tristeza. Jesús, hermanos, dice la Biblia, tuvo compasión por los perdidos. La compasión en él fue y es uno de sus mayores atributos. Hay varios ejemplos, hermanos, en la Biblia de personajes que enseñan claramente que por su condición en la que estaba, realmente despertaron la compasión de Jesús. A su alrededor hubo paralíticos, hubo ciegos, endemoniados, pecadores y algunos que incluso murieron por alguna enfermedad. Y en todos ellos el Señor Jesús fue movido a misericordia. Y Él, amados hermanos, es nuestro mayor ejemplo. Él es nuestro maestro en cuanto a la compasión. De Él podemos aprender todo lo necesario para recuperar la pasión de evangelizar y de hacer discípulos. El día de hoy hay muchísimas personas que también están sufriendo y que necesitan urgentemente del amor de Dios. Y precisamente en la iglesia, usted y yo, en su totalidad, los que tenemos que estar viendo a las multitudes en esas condiciones y debemos movernos a la compasión. Como dice el himno oficial de la Convención Nacional Bautista de México, son almas preciosas que Dios ama y quiere, y el Señor desea que no se pierdan. La mirada de Jesús, hermanos, siempre es tierna en la Biblia y es compasiva, y es una mirada muy distinta quizá a la mirada que tenemos nosotros hoy en día sobre la gente. Yo le pregunto en esta noche, ¿cómo ve Jesús a las multitudes? Por medio de la palabra, hermanos, sabemos que Él ve a la gente con una mirada sensitiva. Él no ve a la gente por su apariencia física. Él no ve a la gente por la vestimenta que tiene, ni por su posición social, ni por la profesión que desempeña, ni por los logros, ni por su religiosidad. Él ve el corazón necesitado y vacío de esas personas, un corazón vacío de Dios. Él ve que la gente ha llenado su corazón de basura y de cosas pecaminosas y que le están destruyendo y llevando realmente a la perdición en su vida. Jesús, queridos hermanos, vio a las multitudes, dice la Biblia, desamparadas. Las vio también dispersas y llenas de problemas y las vio también como ovejas sin pastor. Así como Jesús ve a las multitudes
debemos verlas ahora nosotros, porque solo de esa manera podemos no solamente tener compasión, sino también podemos recuperar la pasión de evangelizar y de hacer discípulos. A nosotros, hermanos, nos debe de importar el estado espiritual de las personas en lo general, sean amigos, familiares o aún desconocidos. Debemos sensibilizarnos ante el peligro latente en que ellos se encuentran. Y la iglesia, hermanos, al estar en esta pandemia, debe también estar consciente de la necesidad de las personas sin Cristo y debe ser movida en su totalidad a la compasión, de tal manera que nos movamos ya, ahora mismo y cuando termine esto, movernos a buscar y a amar a las ovejas que realmente están perdidas, con el fin precisamente de presentarles usted y yo la verdad del Evangelio, para que ellos se conviertan en discípulos que siguen a Jesús. Así es que recuerden, para recuperar la visión de hacer discípulos, debemos ver con compasión y en serio a las personas. ¿Qué más debemos hacer para recuperar la pasión de hacer discípulos? En tercer lugar, hermanos, debemos hacer también contacto personal con las personas. Una cosa, queridos hermanos, es ver a las personas y otra cosa muy distinta es hacer contacto con ellos. Este mismo texto bíblico de Mateo 9, el Señor Jesús, mis amados hermanos, pasó precisamente de la contemplación a los hechos. La Biblia enseña que Él ministró a la gente en el mismo lugar donde ellos se encontraban. Él no tuvo un ministerio como muchos a veces tienen. Él no tuvo un ministerio a la distancia. Él, dice la Biblia, iba donde estaba la gente, iba donde ellos vivían y además estaba con ellos y además los buscaba para poder llenar sus necesidades. La compasión del Señor Jesucristo, queridos hermanos, se incrementó precisamente aún más por el contacto personal que tenía con las personas que no le conocían a Dios. Y nosotros, queridos hermanos, no vamos a ser despertados a la compasión ni a la pasión de hacer discípulos hasta que no tengamos contacto cercano con los demás. Relacionarse con las personas, queridos hermanos, era el objetivo y era la meta de Jesús. Y esta debe ser también nuestra meta. A la distancia, queridos hermanos, no lograremos nada. Los que hoy hacen discípulos también se involucran con la gente necesitada. La Biblia, hermanos, aquí dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas. Y el motivo era poder conocer a las personas de cerca y conocer sus necesidades. En aquellos tiempos, recuerde usted, no había medios de transporte, no había vehículos para hacer esos recorridos. Jesús simplemente los hacía a pie, exponiéndose incluso al peligro, exponiéndose también a ser atacado, pero simplemente lo hacía porque él amaba a las personas. Y hermanos, en su corto ministerio terrenal, algunos estudiosos dicen que él recorrió aproximadamente 200 ciudades y aldeas, y esto nos hace pensar en el cansancio que él podía sentir en todo su cuerpo, pero no se detuvo con tal de que la gente conociera el amor de Dios y fueran así sus discípulos. Y el resultado, hermanos, de toda esa labor del Señor Jesucristo fue precisamente que mucha gente creyó en Él y le seguía. Y su corazón se llenaba de gozo y quizá hasta de un hermoso palpitar al ver el resultado de sus enseñanzas. Y nosotros, queridos hermanos, la iglesia del siglo presente, la Iglesia Bautista de México, nosotros de la misma manera tenemos que estar conscientes que como resultado de esta pandemia, las personas, escuche bien, intelectuales y las no tanto, los ricos y los pobres, los grandes y los chicos, los religiosos y los que no lo son, estarán después de esta pandemia y aún dentro de la pandemia, estarán hambrientos de paz y de seguridad. Y seguramente muchos de ellos querrán saber del Salvador y de cómo conocerle. Y nosotros, queridos hermanos,
movidos a la compasión por el ejemplo del Señor Jesucristo, debemos estar listos para guiarlos y para convertirles en verdaderos seguidores y discípulos de Cristo. Y deseo, queridos hermanos, es que nosotros no solamente meditemos y reflexionemos sobre la necesidad de las personas, sino que en verdad seamos movidos a la compasión, porque recuerdo, de nada sirve la meditación y la reflexión si esto no nos lleva a la acción. Un asunto, hermanos, óigalo bien, nos pone más cerca de la gente, como lo hace la predicación y la enseñanza bíblica. Y Jesús, dice la Biblia, predicaba y enseñaba con pasión y lo hacía de corazón a corazón. Y esto hacía que las personas conocieran al Dios vivo y verdadero. Y nosotros, hermanos, en este tiempo ya no tenemos nada que inventar. Ya no tenemos que inventar métodos. El método ya nos ha sido enseñado por el maestro de Galilea, llamado Jesús de Nazaret. Y como les dije al principio, hay mucha necesidad. La gente está perdida. La gente vive en tinieblas. La gente vive en constante pecado. Un día, no se le olvide, así vivíamos usted y yo. Pero el amor de Dios y su compasión provocada en algún creyente que nos compartió de Cristo, nos acercó a Él y le conocimos y nos convertimos desde entonces en sus discípulos, pero también nos convertimos en hijos amados de Dios nuestro Padre. Y ahora, queridos hermanos, nos toca a nosotros hacer nuestra parte. El trabajo nos ha sido encomendado. La iglesia tiene que unirse ahora, en este tiempo y después de la pandemia. Y la iglesia tiene que moverse hacia las personas, no solamente para verles, sino para llevarles restauración, porque ahora la gente está desamparada y dispersa y necesitan urgentemente de salvación. Este tiempo presente, hermano, Dios lo ha permitido para que como iglesia hagamos muchas cosas, sí, pero sobre todo que de una vez por todas recuperemos la pasión de evangelizar y de hacer discípulos. Y por último, ¿qué más debemos hacer para recuperar la pasión de hacer discípulos? En cuarto lugar, debemos involucrarnos ya en la tarea de nuestro Dios. La Biblia dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, pero luego le dijo a sus discípulos: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amados hermanos, nosotros necesitamos como iglesia, como pastores, como líderes, como hermanos en Cristo, necesitamos recuperar la pasión de hacer discípulos, de hacer seguidores de Cristo. Y la cuarta cosa es que necesitamos ya involucrarnos en la tarea de Dios. Yo me puedo imaginar en este momento que nuestro Señor Jesús estaba viendo, sí, seguramente cerca de él, los campos a su alrededor y vio precisamente que aquellos campos ya estaban listos para ser cosechados. De manera que toma esa experiencia para decirle a sus discípulos que de la misma manera este era el tiempo para levantar una gran cosecha de almas preciosas para el reino de Dios. La preocupación del Señor era seria, hermanos, y sigue siendo seria. Jesús ve a miles y a miles de almas desamparadas, hombres y mujeres que viven en un terrible peligro de perdición eterna. Y aquí Él dice que la mies es mucha, que la tarea es muy grande, la cosecha se podía perder porque los obreros eran demasiado pocos. Y esa necesidad, queridos hermanos y amigos, sigue latente. No ha cambiado mucho el panorama. Y el Señor Jesucristo se sentía triste. Y nosotros debemos sentirnos igual al ver que los obreros son pocos y los que hay son poco flojos también. Amados hermanos, el problema solamente se puede solucionar cuando somos conscientes de tal realidad y cuando en arrepentimiento venimos al Señor y le pedimos perdón por nuestra negligencia y por nuestra flojera y volvemos a nuestro primer amor y luego así movidos por la compasión vemos a la gente,
y hacemos contacto con ellos y les compartimos de Jesús y de su glorioso evangelio salvador. Jesús, amados hermanos, movido por esa compasión y pasión, nos lanza el desafío de orar por más obreros y espera que nosotros mismos, usted y yo, nos alistemos con pasión para esta formidable tarea. Amados hermanos, el día de hoy ya hay suficientes cristianos sobre la faz de la tierra como para hacer esta noble tarea. Y Dios nos llama a usted y a mí a involucrarnos con pasión desde ahora mismo y también nos llama precisamente al terminar esta pandemia. Hagamos nuestro trabajo, hagamos nuestra parte. Son millones de personas que cada año van camino a la condenación del infierno. Y la pregunta es, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia, ¿qué habremos de hacer en el futuro inmediato? Seguramente cuando volvamos a los templos, seguramente los templos se van a llenar de cristianos. Y qué bueno, porque es necesaria la comunión con los hermanos. Pero ¿cuántos realmente volverán al templo, volverán a la comunión de la iglesia, motivados y apasionados por compartir de Cristo y hacer discípulos? Dios quiera que cada uno de nosotros, pastores y líderes, y aún aquellos hermanos en Cristo que nos están escuchando, Dios quiera que seamos todos realmente conscientes de esta gran necesidad. Es cierto, la pandemia nos ha dejado una gran lección, nos ha dejado una gran experiencia. La iglesia aprendió a confiar de verdad en Dios. La gente se hizo consciente de la temporalidad y fragilidad de la vida. La iglesia descubrió incluso algunas cosas que había perdido y descubrió otras cosas y medios para seguir haciendo la obra del Señor. Pero por favor, y por encima de todo esto, involucrémonos en la gran tarea que Dios encarecidamente nos dejó a usted y a mí. Es hora, hermanos, y es el tiempo de recuperar la pasión de predicar y hacer discípulos. Y con Dios y su Santo Espíritu de nuestro lado, sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a poder hacer. Amados hermanos, para terminar, solamente haciendo una recapitulación de lo que he compartido, quiero decirles entonces que para recuperar la pasión de hacer discípulos, por lo menos 4 cosas tenemos que hacer. Número 1, tenemos que volver a nuestro primer amor, pero que sea en serio. Número 2, tenemos que empezar a ver y también en serio a la gente para ser movidos a la compasión. En tercer lugar, tenemos que hacer contacto serio y cercano con la gente. Y número 4, tenemos que involucrarnos ya en la tarea y obra de Dios. Mil gracias, queridos hermanos, por su atención.